que hace como unos 10 o 11 años, cuando yo atendía esta tienda, a un niño que venía a comprar seguido aquí, lo atropellan saliendo de la tienda. ¿Crees que alguna de estas mujeres tendría pegado una de estas entidades por su energía? La mamá al ver la foto se queda en shock. Ella cerró los ojos del miedo. Cuando los vuelve a abrir, a la entidad la tenía de frente. Según diferentes filosofías como el Feng Shui, hay entidades que se esconden en los armarios por la acumulación de energía negativa. Imagínate ahorita los que estén viendo el episodio con luz apagada y cerca de ellos hay una puerta. En este canal ya hemos hablado de niños que tienen acercamientos con lo paranormal. Hemos hablado de casas, de trabajos, de oficios. Pero hemos dejado de cierta forma de lado un poco a esa persona que nos protege. Esa persona que nos cuida del monstruo debajo de la cama. Pero ¿qué haría si en realidad ese monstruo lleva puesto el rostro de mamá? Mama. Mama, your mom isn't there. There's no one there. Mama. Are you seeing ghosts? Yes. El archivo negro ha sido abierto una vez más. Bienvenidos a este episodio. Y el día de hoy no estoy solo. Me acompaña Alain Luna. ¿Cómo estás, Alain? Un placer estar contigo, listo para este jueves de terror. Obviamente mucha gente pedía estos episodios. Ahí estaremos leyendo los comentarios, contestando cada uno de los comentarios. Y que bueno, un tema interesante porque nos gusta ver evidencia, nos gusta ver videos donde lo importante no es nosotros llegar a una conclusión, sino analizarlo y que en conjunto podamos de alguna manera con la gente, con la comunidad, intentar ver realmente qué es lo que pasó. Puede que sea cierto, puede que no sea cierto, y justo quiero partir de esta premisa. Un video que prácticamente el contexto del mismo es algo positivo. Un papá que se encuentra jugando con su hijo, empieza a grabar el momento y de pronto el niño voltea hacia un punto fijo en la habitación, en la casa, y empieza a decir mamá. El papá empieza a ponerse un poco nervioso y le dice, no hay nadie ahí. Y el niño empieza a decir, mamá. Y sigue señalando y volteando hacia un rincón de la nada. Si ves la expresión del niño, el niño está convencido de que ahí está su mamá. Esto es lo que pone muy nervioso al papá. Pero quiero darte un contexto aún más aterrador. Su mamá aún no ha fallecido. Uh-huh. La mamá se encontraba trabajando en esos momentos. ¿Cómo es posible de que el niño viera a su madre si su madre no está en casa? Exacto. Ahora, aquí hay cosas muy interesantes que tendríamos que comentar, porque creo que siempre nos vamos a la parte perturbadora, a la parte de terror. Imagínate a mamá trabajando, este pequeño en casa con papá, y tendremos que decirlo, de repente los papás llegamos a ser descuidados, toscos, muchas cosas con los pequeños. Uh-huh. Quizá la mamá se queda con esa preocupación y quizá la mamá energéticamente pues también esté en este lugar, viéndolo desde otro panorama. Puede ser, ¿no? ¿Y qué tal si quizás haya algo más macabro detrás? Ajá. Que tome la apariencia de mamá para acercarse al niño. Eso también puede pasar. Se llega a comentar mucho que las entidades del bajo astral, en este caso los demonios, llegan a tomar formas de cosas que nos dan tranquilidad, pudiéramos llamarlo, para que sea un poco más fácil acercarnos y que tendría toda la lógica también este video que estamos viendo. Sí, ahí déjenlo en los comentarios a toda la gente que forma parte pues de esta velada de jueves. También estamos atravesando pues obviamente por este mes que
justo evoca a todas las madres, ¿no? Vivimos la semana pasada el Día de las Madres aquí en México. Creo que también en Estados Unidos cayó en domingo. Es el segundo domingo de mayo. Y cayó igual. Entonces, la energía que las mamás tienen, ese lazo que no vemos de forma literal, pero sí ese lazo energético que una mamá tiene con su hijo, puede ser tan grande que justo los haya enlazado si la mamá sentía preocupación por su bebé. Yo creo que sí, yo he comentado experiencias que he tenido, yo soy muy apegado a mi familia y tanto con mi papá como con mi mamá, de repente cuando he tenido momentos complicados y que quizá pudiera tener una explicación hasta psicológica, pero cuando ya es tan natural y tan tangible, por así decirlo, es cuando no encuentras explicación. ¿A qué me refiero? De repente cuando he tenido algún problema, llego a escuchar en la calle, mi papá tiene un chiflido muy específico y escucho que mi papá chifla. Okay. O en la noche cuando llego a dormir, que tengo este tipo de situaciones, sueño con mi mamá, o hay veces que estando despierto escucho su voz y digo, ok, sé que ellos están aquí apoyándome. Resalto también, ellos siguen con vida, pero hay mucha conexión y considero que sí puede pasar. Yo también considero que puede pasar. Yo creo que todos hemos tenido o sentido un sexto sentido, sobre todo las mamás con sus hijos. Y lo comento porque hace unas semanas me había llegado una historia a las cuentas del Creepy que me llamó mucho la atención, que tiene que ver justo con una mamá. Ella me platica que hace muchos años trabajó en una tienda abarrotera. La tienda no era de ella nada más trabajaba ahí. Sin embargo, en una ocasión decide llevar a su hijo, al menor de sus hijos, a acompañarla. El niño tendría aproximadamente 5 o 6 años cuando empieza a jugar y la mamá le dice, no te salgas de la tienda, juega aquí, juega atrás del mostrador. En uno de estos momentos donde la mamá se distrae y está acomodando en las repisas los productos, escucha que el niño se sale corriendo. La madre voltea y cuando intenta correr hacia el niño, siente un jalón detrás de ella. Voltea y ve a otro niño, dice, con una ropa como desgastada, una ropa sucia y de cierta forma el niño muy desalineado. La señora lo voltea a ver y le dice, ahorita te atiendo, voy por mi hijo. Pero vuelve a girar, vuelve a sentir como que le jalan, no le presta atención al niño y corre por su hijo y justo cuando lo agarra, así como de película, dice que ve cómo un carro llega y casi por cuestión de segundos atropellan al niño. La mamá alcanzó a rescatarlo, pero te estoy hablando que esto no pasó ni más de un minuto en lo que el niño, o que siente el jalón de este niño, que ve a este niño, lo voltea, regaña al niño obviamente, y cuando entran a la tienda no había nadie. La mamá se le pone la piel erizada porque dice, es que aquí había un niño, y ella hubiera visto al niño salir al momento de darse la vuelta con su hijo, cosa que no pasó. Se quedó con la duda, pensó lo más lógico, no ese niño se fue, ese niño así. Cosas le empiezan a pasar en su trabajo, producto se cae. De repente dice que llega a escuchar unas risas extrañas hasta que ya no aguanta más y le cuenta a la dueña del local lo que estaba ocurriendo. La dueña nada más se le queda viendo y le dice, ¿cómo era el niño? Le dice, era un niño de tal altura, de tal tipo de cabellito, este hecho estaba como sucio, tenía una ropa de tal. La señora queda en shock y le dice, es que me acabas de describir que hace como unos 10, 11 años, cuando yo atendía esta tienda, a un niño que venía a comprar seguido aquí, lo atropellan saliendo de la tienda. El niño pierde la vida y por eso hubo mucho tiempo una crucecita en la esquina de esa cuadra. Y la señora se queda en shock. Uh-huh. Ella siente que cuando pasa lo de su hijo, de cierta forma sintió como que la mala vibra, o no sé si el niño se quedó arraigado, él la haya jalado como para distraerla y la mamá, por la inercia de salvar a su hijo,
no atendió al llamado del niño, atendió al llamado de su hijo. Ok. Y mira, ahorita que estamos hablando de esas madres, de los fantasmas, fíjate que hay algo bien importante que tendremos que mencionar referente a todo esto, porque cuando una mujer tiene un instinto materno muy desarrollado, esas mujeres que quizá no tienen hijos, pero tienen sobrinos o trabajan en una escuela, en un kinder, y tratan a los hijos como si fueran sus hijos propios, a eso me refiero mucho con ese sentido materno, que a lo mejor a un niño lo conocen recién y lo chiquean, lo tratan bonito. Bueno, este tipo de personas están más propensas a que las entidades de los pequeños fantasmas, por así decirlo, o estas energías, se les lleguen a pegar. Si tú vas a un lugar, tú como mamá, o tú como una mujer con este sentido materno, llegas a un sitio y en ese lugar hay un pequeño, o la energía de un pequeño, este pequeño llega a identificar la energía y se puede ir contigo a casa sin que tú hagas absolutamente nada. Y la mujer, la persona puede llegar a su domicilio, puede hacer su vida normal y de repente escucha sonidos, de repente se mueven objetos y no sabes por qué. Pero es ese contagio de energías que puede haber al estar en un lugar donde pues hay estos residuos energéticos que se te pegan y que se manifiestan en cualquier momento y tú dices, oye, no hice nada malo, ¿por qué? Simplemente es la empatía que puede tener una energía contigo y con ese sentido materno. Ok. Sí, fíjate que hay personas que son muy atrayentes, ¿no? Hay personas que su energía no te explicas cómo, pero atraes a esa persona o esa persona sientes la necesidad de buscarla en el sentido de que esa persona te da paz. Hay personas que tienen ese ángel, como les llaman. Pero bien, como lo mencionas, puede que también esas entidades no necesariamente sean entidades positivas. El siguiente material que te quiero mostrar, Alain, es justo y trata, y creo que tocaste como un preámbulo muy bueno para este material. ¿Qué pasa si en una reunión de chicas, en este caso mamás, que se juntan para una fiesta, deciden conmemorar ese día a través de una fotografía? Todas se juntan, se ponen para la foto, ellos están en campo abierto, como en una cabaña, por así decirlo, y se toman una foto. Empiezan a compartir la foto en el grupo y se dan cuenta de algo. O más bien se dan cuenta de que alguien se cuela en la foto. Y lo más extraño es que al principio pensaron que pudo haber sido una falla en el lente de la cámara, del celular. Pero imagínate, y esta es la pregunta, ¿crees que alguna de estas mujeres tendría pegado una de estas entidades por su energía? Porque cuando revisan este material, ¿quién es la hija de una de ellas, quien toma la foto? Al momento de hacerlo, tú sabes que en el iPhone tienes estos 5 segundos previos donde tú puedes escoger si la fotografía no salió bien, tienes como el poder escoger segundos antes el frame que más te sirva. Pues resulta que la hija hace este ejercicio de hacer sticker para ver si detectaba la cámara y posteriormente hace el ejercicio de ver esos segundos antes. Vamos a ver esta foto.
Como te das cuenta, hace dos experimentos. Uno, el hacer un sticker Ujú. en donde detecta a todas las mujeres menos al niño. Exacto, y se ve cómo va apareciendo el contorno, ¿no? Exacto. Posteriormente, y en cámara lenta pueden ver todos cómo el niño sí tiene movimiento, cómo no está estático del todo, cómo sí de cierta forma se acerca un poco hacia donde está la fotografía. Todas las personas que estaban involucradas en esa fiesta aseguran que no había nadie, menos un niño de apariencia grisácea. Un niño como si fuera de época. ¿Cómo explicas que un iPhone haya logrado tomar este tipo de fotografía con segundos de grabación? Exacto. Digo, pudiéramos, o mucha gente también pudiera atribuirlo a que quizá una de las invitadas llevaba un pequeño que se filtró en la foto. Claro que puede pasar, pero aquí vamos a esta parte. ¿Cómo justificamos o qué título le ponemos a esta parte donde se ve la piel del pequeño o incluso todo el pequeño de otro color? ¿Cómo justificamos que la foto tal cual me parece un experimento interesante porque hacen todo el movimiento en tiempo real, por así decirlo, y pues el niño se ve que está ahí, no es algo montado? Exacto. Pues ahí lo tienen, esta segunda evidencia, un invitado especial, un invitado que se cuela en la foto, que parece ser que tampoco pertenece a este plano. Exactamente. Te quiero enseñar, Alain, una próxima evidencia, aprovechando en este tramo de lo que llevamos de episodio. También quiero enlazar este tipo de entidades que a veces pueden ser también nuestros familiares. Cuando un familiar que queremos mucho, llámese abuelo, abuela, tío, tía, hermano, hermana, que trascienden, pero que teníamos una conexión, un vínculo muy fuerte, muchas veces se quedan con nosotros, como ángeles protectores, como una especie de cuidadores y guardianes. El siguiente clip es cortito igual, es una chica que se toma fotografías junto a su mejor amigo, y en una de ellas, al momento de revelarlas e imprimirlas para hacer estos famosos álbums, se da cuenta de algo. Una especie de persona detrás de ellos, pero que parece que no pertenece a la fotografía ni a la línea temporal. Está idéntica a cómo se vestía, al peinado y al parado que tenía tu abuela. Ok. Sí, fíjate que intentaba ser un poco duro con esta imagen porque lo primero que pensaba es que detrás de ella está esta ventana que pudiera ser algún retrato que se pudiera estar reflejando, pero si nos damos cuenta, ahí estamos viendo la imagen, detrás de ella se ve una especie de bosque, por lo cual no es algo que sea interno. No podría ser un reflejo externo, porque, punto importante, el tamaño de los brazos, checa hasta dónde le llegan las manos. Y si nos bajamos un poquito más,
no tiene pies. Ujú. No sé si lo habías notado. Sí, se ve transparente, como que va apareciendo paulatinamente, ¿no? Exacto. De abajo hacia arriba. Ok. Sí, dice esta chica que su madre, al momento de ver la imagen, luego la identificó y dijo, es tu abuela. Tu abuela se paraba así, tu abuela se vestía así, tenía ese corte de cabello. Su abuela había fallecido hace algunos años y muchas veces dicen que cuando uno regresa o se representa de nuevo, lo hace de la forma en la que era más plena. Ujú. Puede que sea uno de estos casos, ¿no? Que la abuelita regresara con estas características. Exacto. Hay algo que constantemente platico cuando hablamos de este tipo de actividad entre cómo diferenciar si se trata realmente de algún familiar o si se trata de una entidad oscura y hasta cierto punto puede ser muy sencillo. Obviamente te puede confundir, pero como dato importante, cuando tú ves a un familiar y tiene los rasgos obviamente en imagen muy similar, eh, pero esta imagen no te provocó terror, esta es la primer pista. Cuando realmente se manifiesta un familiar o un ser querido, lo que te va a dar es tranquilidad, no te va a asustar porque obviamente no es lo que quiere. Claro. Pero Ujú. si estamos hablando de un demonio o una energía oscura, obviamente vas a sentir el miedo, el cambio de temperatura va a ser obviamente frío, puede haber algún aroma a podrido, a diferencia de un familiar que es un aroma muy similar quizás a su perfume, a tabaco si fumaba, a flores, la temperatura va a ser más cálida y cuando vas juntando estos elementos es cuando puedes llegar a una conclusión. Exacto. Pues esa es la evidencia de una chica con su amigo, quien parece ser que la cuida a su abuela todavía del más allá. Y me acordé de una historia también que tiene que ver como parte de esto, cuando una persona que los ama mucho les da señales de que ahí sigue con ellos. Hace algún tiempo también, ya meses, que me llegó esta historia de un suscriptor, quien me contaba que su mamá siempre que cocinaba, cantaba, solía cantar, solía hacerlo de forma amena al momento de hacer de comer, pero siempre cantaba una canción muy peculiar, una canción de su artista favorito. Ella lamentablemente pierde la vida, trasciende, y años después, ya cada quien con sus familias y con su vida deciden juntarse en casa de la que era sus papás, nada más quedaba su papá, se juntan para tener un domingo familiar, en lo que están haciendo la comida y se sientan a comer. Cuando están todos sentados en la mesa platicando, escuchan una voz muy tenue, una melodía, una canción, la canción que cantaba su mamá. En ese momento su hermano se empieza a llorar, empieza a reconocer la voz de su madre, el tono incluso en cómo ella lo cantaba, la forma en cómo se equivocaba también de la letra. Lo más extraño o lo que llegaron a conclusión fue que fue su madre, y fue justo cuando se reúnen de nuevo la familia, los hijos con el papá. ¿Y sabes cuál es el dato también que me erizó la piel cuando leí esta historia? Que lo que hicieron de comer era el platillo favorito de su mamá. Ok. De cierta forma les avisó que ella estaba. Ahora, ¿cuántas personas no viven esto todos los días y que no cualquier persona lo platica? Hay este tipo de historias que se quedan simplemente como una vivencia personal, pero hay historias que se llegan a comentar y que mucha gente no te puede creer. Pero volvemos a lo mismo, lo que tú sientes es la respuesta a todo esto. Ahorita recordaba una historia de una mujer que ella platicaba que cuando estaba pequeña, su mejor amiga era una linterna. ¿Por qué una linterna? ¿Hablas perdón, la linterna del animal o la linterna del objeto? ¿Hay un animal que sea linterna? Sí, es una linterna. No. Que son como de la familia de las luciérnagas. Ah, ok. Es que yo sabía que existían las luciérnagas.
Pero no las linternas. No creo, ¿eh? Lo estoy investigando. A ver, hay que poner la imagen en caso de que exista. Ah, no. Es que en algunos países les llaman linternas, pero no. Olvídalo. Ok. Ya lo busqué, todo bien. Bueno, resulta que cuando era pequeña, todas las noches, cuando se iba a dormir, se acostaba con una pequeña linterna, una lámpara. Ujú. Te preguntarás por qué. Ella decía que justamente cuando se acostaba, en cuanto mamá le apagaba la luz, ella empezaba a escuchar en el techo unos rasguños. Esta niña empezaba a temblar de miedo, abría los ojos y la primera vez que lo vio obviamente fue traumante. Ella decía que veía justamente en el techo a una persona completamente de negro que estaba como pegada, por así decirlo, volteando hacia arriba, pero volteaba la cabeza por completo y la veía directamente a los ojos. Esta pequeña, a partir de que la comienza a ver, le pide a sus papás que le compren una linterna. Cada que la niña la veía, tomaba la linterna, la prendía y alumbraba hacia arriba. En ese momento esto desaparecía. Y era muy común que le pasaba, técnicamente todas las noches. Ella le platicaba a sus papás, pero obviamente sus papás, sobre todo mamá, que era la que tenía como más cercanía, nunca le creía. Y la mamá vio la linterna como la mejor solución, porque la mamá le decía, pues que tal cual la prendiera y que se iban a ir los fantasmas. En teoría sí pasaba, pero era muy común que ocurriera esto. Ella veía a esta entidad arriba, prendía la linterna, desaparecía. Ok. Hasta que un día mamá llega a la habitación de la pequeña, le da un beso en la frente, se despide, se va hacia la puerta, apaga la luz, sale de la habitación y en cuanto sale, la niña voltea hacia arriba y ahí estaba esta entidad. En ese momento la niña busca la linterna, la agarra, apunta, no tenía pila. La niña obviamente empieza a gritar con mucho terror. Ujú. Llega la mamá corriendo y se da cuenta de que esta pequeña tenía la cara toda rasguñada. Porque la niña platicaba que al no poder prender la lámpara, esta entidad bajó. Ella cerró los ojos del miedo. Cuando los vuelve a abrir, a la entidad la tenía de frente. Al día siguiente, los padres buscaron ayuda, fueron con un sacerdote, lo llevaron a la casa y esta entidad desaparece. Pasan los años, esta niña que veía la entidad, pues se convierte en mamá. Un día, su hija le grita en la noche, con un grito aterrador, la mamá va corriendo a la habitación, le pregunta qué pasó y le dice a la pequeña: mamá, es que acabo de ver en el techo algo. En ese momento ella entendió que era real lo que vivió en su infancia y que era real lo que ahora su hija estaba viviendo y que seguramente la entidad la estaba siguiendo hasta el día de hoy. Ok. Y esto siempre lo digo como reflexión. Hay que creerle a los niños y no creer rápidamente de irnos a lo paranormal. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir con un psicólogo, tenemos que llevar a un padre, pero sí tener como un protocolo de ayuda para darles esa tranquilidad y si realmente hay algo paranormal, al final de cuentas sacarlo, porque no sabemos realmente lo que está viviendo el pequeño. Ok. Sí está muy fuerte, ¿no? Imagínate tú ver eso. Revivir los traumas de la infancia, ahora sí. Y que sigan ahora A tu hijo. a la nueva generación. Es como ahora sí que como una secuela de película mala, ¿no? O sea, Ajá. en la vida real. A mí me daría mucho miedo. Yo también me acuerdo que tenía un primo, ya lo he platicado muchas veces, de mi sobrino, el que tenía este amigo imaginario. Ahora me imagino, me pongo los zapatos de él. Si su hijo también llegase a tener un amigo imaginario, podría ser peligrosísimo, porque a lo mejor esa entidad estuvo esperando a una nueva generación para poder estar cerca de esas energías. Exacto. Hay otro video que te quiero enseñar, de hecho está dividido en partes porque es muy interesante y me gustaría que lo vayamos viendo.
Esto lo graba una persona en Estados Unidos, un chavo que se encuentra en su casa, bueno, en casa de su abuela. Él menciona que ella tiene demencia senil Ujú. y que hay varias ocasiones donde él está viendo la tele y su abuela lo asusta. Decide grabar, pero quiero que presten atención tanto a la abuela como a la barredora eléctrica que tienen. Estas barredoras que automáticamente pasan por toda la casa. Ojo al video. ¿Pudiste ver con detalle todo? Quizá me faltó ponerle más atención. Obviamente ver a la abuela en esta posición ya te provoca algo, ¿no? Sí. Suena feo decirlo, pero de repente también hay una edad donde los comportamientos comienzan a cambiar y de repente esta parte senil te lleva a decir cosas extrañas, comportamientos extraños, que obviamente puede ser muy perturbador. Digo, qué miedo ver, si no fuera mi abuela, a mí me daría mucho miedo ver esta imagen, pero no entendí mucho la barredora eléctrica. Yo tengo una, Ok. sé cómo funcionan, no entiendo cuál sería como la falla. Te lo explico. Primero sí, está la abuela, parece que está platicando con alguien o como si estuviera rezando en medio del cuarto, pero la iluminación del cuarto también no ayuda mucho. Exacto. Sale la barredora empieza a avanzar y hay un punto cerca del refrigerador donde se detiene como si topara con algo, pero si te fijas están a media cocina. Ujú. Estos objetos cuando cambian de rumbo o dirección es porque topan directamente con la cosa. Y es cuando se detienen, se hacen para atrás, como que mide el terreno y gira para seguir haciendo trabajo. En esta ocasión no. En esta ocasión se detiene de golpe en medio, como que quiere avanzar y no puede, como si algo estuviera delante de la barredora. Porque si te fijas, no sigue, no gira y se regresa haciendo su trabajo. Simplemente se queda ahí, estática. Y el video concluye con un objeto que cae del cielo. Bueno, que cae de arriba. Ujú. Un objeto blanco. Resulta que la abuela tiene guardados unos angelitos, unas esculturas, figuritas de angelitos, arriba del refrigerador, y uno de esos angelitos es lo que cae hasta el final del video. Por eso él corta, porque brinca. El siguiente video que quiero que veas. Oye, pero también no resaltaste el perro. Los que perros están muy asustados. Pudiéramos es cierto. decir que quizá el perro está poniendo atención a esta barredora eléctrica. Puede ser, pero no se mueve para nada. Ujú. Están en estado de alerta los animales. La barredora se queda en ese movimiento y cae al final esta figura de un ángel, un querubín, como lo quieran llamar. El siguiente video que viene o que graba es él hablando junto con su hermana, en donde muestran cómo funciona la barredora, cómo la barredora avanza y cómo pega ante los pies y cómo se detiene cuando hay una persona. Si no hay nada, no se detiene, sigue derecho. Ujú.
pueden ver que graba junto a su hermana, como que están haciendo la dinámica del objeto y están demostrando cómo si alguien se pone enfrente, esta se detiene. Haciendo lo mismo como si hubiera habido alguien del otro video pasado. Te fijas, aquí la barredora empieza a girar, cambia de dirección y continúa. Ujú. Ok. Hasta ahí, de cierta manera... O sea, es la misma barredora. Ajá, es la misma. Es la misma historia, es el mismo personaje. Para esto, pasan los días y ocurre lo que ahora sí sería el clímax de esta historia. El chico se encuentra viendo una serie, de hecho viendo una serie muy buena, que es Star Wars, la serie animada, y de pronto le llama la atención un ruido al fondo. Ujú. Este ruido es la abuela, pero ahora con las luces apagadas. No. Y mira la reacción de los perros, atentos, con miedo. Pero eso no es todo. Regresa alguien, otra vez, la barredora. Presten mucha atención al video. I was watching my show, and there's nothing there. Whoa. Whoa. Yo. Oh, that's cool. Jesus! Regresa la barredora, pero ahora lo más aterrador es que pareciera que tiene vida propia. Ajá. Y En- pareciera que quiere un aumento de sueldo. Empieza a seguir a la persona, ¿no? Justo como si le estuviera pidiendo un favor. Ajá. Pero si te fijas, él zigzaguea, gira, se mete entre los sillones y aún con todo y eso, la barredora lo sigue hasta el final. Y al último, como tazo, se termina dando la voltereta, La ¿no? voltereta. Qué fuerte, qué interesante. La verdad es que viendo esto, desde el primer video que vi a la abuelita y esta reacción de la barredora, con todo respeto le diría a la abuela, abuela, le regalo esta barredora, es momento de que vaya con más familia. Es momento de que vaya a otra casa.
Que creo que esa es la casa de la abuela. Más bien buscar a Uno alguien, correr. a alguien que lo reemplace, ¿no? Ajá. Pido mi relevo para estar aquí. Porque sí, imagínate tú como nieto, el lazo que tienes con tu abuela, no sabemos el contexto de la abuela, si era una buena persona, si era esas abuelas regañonas. Pero el ya ver a tu abuela en un estado lamentable, crítico en este aspecto, ¿no? Ujú. Y ver esta situación donde objetos empiezan a ver como poltergeist. Aparte que un objeto como una barredora que tiene de cierta forma una ruta ya prediseñada al momento de que ubica la casa, te empieza a seguir a ti. Como si alguien la estuviera controlando. Y el chavo intenta escapar de ella y al final hasta ese objeto sale volando. Gira. Ok, digo, estaría bien interesante saber qué han hecho ellos o qué hicieron a partir de esto. ¿Qué tipo de experto buscamos? Porque al final estamos viendo estos videos que lograron captar. Ujú. Pero imagínate un día llegar y ver a la abuela quizá pegada Al techo. en el techo. Es normal, dice. Eso es parte de la demencia. Llegas con los amigos y la abuela ahí... ¿No? Arriba. Ah, perdón, está poseída, amigos. Está poseída, es parte de la demencia. No, y me daría muchísimo miedo. Yo tuve una abuela con Alzheimer y sí, así, de repente que dijera cosas fuera de lugar, pero cosas de su infancia. Pero, bueno, qué bueno que tocas el tema. Tu abuela, teniendo esta, ¿cómo se le puede llamar? ¿Enfermedad? Padecimiento, Este enfermedad. padecimiento, ¿llegó a decir algo extraño en algún momento que los sorprendiera? Ella decía que veía angelitos a veces. Y eso fue muchos años antes de que falleciera. De repente estaba así, ay, mira qué bonitos los angelitos. Y volteábamos todos y no había nada. Como si una niña chiquita estuviera jugando o viendo algo. Ok. Fíjate, me voy a salir del tema, pero si no, nunca lo voy a platicar porque seguramente se me va a olvidar. Ayer tuve la oportunidad de estar con mi papá. Mi papá fue a visitarme al departamento donde vivo en Guadalajara. Ujú. Comimos y nos pusimos a ver nunca la habíamos visto, pero prendimos la tele y nos salió una especie de novela tipo La Rosa de Guadalupe. Un episodio interesante al grado que nos quedamos viendo mi papá y yo. ¿En tele abierta? En tele abierta. Ok. Para que la gente quizá tenga referencia de cuál puede ser, porque no recuerdo el nombre, en La Rosa de Guadalupe de repente se aparecía la rosa. Ujú. Pero en esta serie aparecía una pluma al final. La pluma del Santísimo. Me imagino que trata de Espíritu ángeles que de Santo. repente se manifiestan Ok. y que te ayudan a resolver casos y ese rollo. Como tú sabes, he estado en una etapa complicada de vida. Ujú. Y con mi papá he estado platicando mucho, decirle cómo me siento, qué ha pasado, qué he vivido. Y mi papá platica mucho conmigo, ha platicado mucho conmigo. Terminamos de ver este episodio. Ahorita voy a buscar cómo se llama. Pero cuando yo bajo con mi papá para despedirlo, antes de que él se subiera al carro, le doy un beso, me despido de él. Y de repente en medio de nosotros cae una pluma. Ok. De hecho, por ahí la tengo porque yo lo que hice fue agarrarla y le dije a mi papá, los dos la vimos, y le dije, ¿es coincidencia? ¿Una señal? Y mi papá me dijo, no. Agarré una bolsa que siempre cargo, la guardé ahí y ahí la tengo. Un ítem de protección. Ajá. Algo te está dando una señal que te está cuidando, que está ahí para ti. Muy seguramente. Y que a mucha gente le ha pasado algo parecido. Sí, fíjate, hablando de lazos familiares, mi mamá también tiene una experiencia de juventud. Mi mamá fue docente de una escuela primaria por muchos años. Ya es jubilada, pero ella menciona que cuando recién empezó a trabajar, ella tendría alrededor de 18, 19 años Ujú. en esta escuela y tuvo a una alumna. Mi mamá siempre fue muy niñera, era la maestra que todo el mundo quería, la maestra que todo el mundo quería que le diera clases,
Ella le dio clases a los niños cuando crecían a sus hijos y hasta a los nietos. ¿A ti te tocó que te diera clases? A mí tu nunca mamá? me quiso dar clase de mi mamá. No quería que hubiera... Ella me Se avergonzaba. no quería que hubiera su hijo que era muy burro. No, ella no quería que pensara la gente que por ser hijo de la maestra iba a pasar las materias. Ujú. Entonces decidió, cuando veía que le íbamos a tocar de alumnos, nos movía de salones. Entonces yo estuve como en 3, 4 salones en mi primaria, diferentes porque no querían que le tocara a mi mamá. Pero ella tuvo una alumna hace muchos años, te estoy hablando que será años 90, una chavita, dice, era muy blanquita, siempre llegaba con su cabello muy alineadito, muy arregladita, una niña muy tímida, muy callada, que la niña tenía como evidencia. Y una vez llegó con mi mamá y le dijo, no se preocupe, maestra, usted tiene que ser muy fuerte. Y mi mamá se quedó, ¿por qué? Es que yo sé que va a sufrir mucho en estos días, pero va a estar bien. Ella ya va a descansar. Le predijo el fallecimiento de su abuela, o sea, Ok. de mi bisabuela. Esta niña, dice mi mamá, que lo más extraño es que recibía un sobre desde Estados Unidos con $, cada quincena. La mamá no tenía recursos como tal, pero digamos que la niña le llegaba ese recurso donde le decían que era como una especie de padrino que le mandaba este dinero para la niña. La historia de la niña es muy fuerte, no lo voy a poder platicar aquí, aparte por privacidad, pero la niña y la mamá en algún punto de su vida logran sacar la visa y van para Estados Unidos a buscar a la persona que les daba estos sobres de dinero. Cuando llegan, buscan el domicilio de donde estaba el sello, ¿no? De estos envíos antiguos de dinero en efectivo a través de correo. Llegan a donde está la correspondencia y resulta que ese domicilio estaba ocupado por una familia. Pero esa familia les habían comentado que 5 años antes compraron el terreno porque era un terreno baldío. Era prácticamente imposible que la familia le estuviera mandando a esa niña dinero. No saben nunca cómo es que le llegaba dinero a esa niña y el por qué esa niña tenía esos dones. Que la niña en varias ocasiones demostró ella en su escuela que podía ayudar de cierta forma. Y claro, mi mamá se quedó choqueada con la historia de esa niña por todo lo que ocurrió. Fíjate, ahorita que platicas de la niña vidente, voy a buscar un video que me gustaría que mostremos a la gente y que nos daría para una conversación un poco más extensa, pero hay cosas random que han pasado en la televisión mexicana, sobre todo en un programa que me gustaría mencionar, lo que es Siempre en Domingo. Ok. Ujú. ¿Tú recuerdas algo random de este programa? Era muy chico. Cuando Siempre en Domingo estaba, yo la verdad era muy chico. Nunca he tenido la posibilidad de preguntarle a mis papás, entonces no tendría alguna referencia. Ok. Me estás diciendo viejo. No. A mí me tocó de niño, pero de niño no le prestes atención a eso, ¿no? Yo le prestaba atención a las caricaturas en ese tiempo. Ok. Hay cosas que llamaron la atención en Siempre en Domingo. Por ejemplo, Pablito Ruiz cantando, el maquillaje de Luis Miguel. Pero te prometo que uno de los videos más interesantes de este programa con Raúl Velasco es el de una niña vidente. Ok. De hecho, en TikTok, en diferentes plataformas, de repente se ha compartido mucho porque llevaron a una niña que se aseguraba que tenía dones. Y Raúl Velasco le hace una especie de prueba para ver qué tan real era. Si no me equivoco, tienen a la pequeña vendada de los ojos y le hacen algunas preguntas. Y te puedo decir que es de lo que más me ha impactado y de lo que me ha dicho, ok, sí hay gente con dones. ¿Podemos verlo? Vamos a verlo. Con una foto más chiquita. A ver, esta está más chiquita, mija. A ver qué ves ahí. Un señor y una señora. Aquí hay una chimenea.
Sí, sí. Acá hay como una mitad de un señor. Una mitad de un señor, sí. Aquí este señor trae una corbata, Corbata, sí. camisa blanca, Camisa blanca también. y la señora trae como una blusa roja Blusa roja, sí. con unos como cuadritos Sí. Sí. blancos y negros. Blancos y negros los cuadritos. Perfectamente bien. Muy bien vista esa fotografía. El señor con corbata, camisa blanca. Donde tengo mi dedo está el pedazo del otro señor que no alcanza a ver. Ok, no, fíjate que no sabía de ese caso y me sorprende mucho porque ni siquiera a través de foros, a mí que me gusta estar investigando en Reddit estas historias, no conocía el caso de esta niña. Fíjate, yo creo que nadie lo ha dicho o nadie lo ha preguntado, pero qué interesante sería saber qué es esa niña el día de hoy. Saber que una niña tenía estos dones y tantos años que han pasado, quizá 30, 35, 40 años de esta grabación. ¿Qué será de esa niña que quizá tenga 50 años en este momento o poco menos? Sí. ¿A qué se dedicará? Habrá cerrado esa evidencia. Ajá, o se maximizó y hoy en día es alguna medium conocida que quizás te hemos platicado con ella, no sé. ¿Quién sabe, verdad? Pues sí estaría interesante saber, o si la gente conoce el contexto, sabe un poco más de información, déjalo en la caja de los comentarios y lo estaremos respondiendo para resolver este caso, este enigma de la niña de Siempre en Domingo. También yo te quiero enseñar, Alain, otras evidencias que traigo bastante interesantes. Yo creo que cuando se pensó este tema de la relación que tienen las mamás con sus hijos, con su familia, este lazo tan fuerte, también hay que voltear a ver de pronto ahí el papá. Los papás también generan lazos y vínculos muy fuertes con su familia. Este es el caso de esta chica, una chava que festeja el Año Nuevo con su madre, ellas dos juntas, solas. Su papá había fallecido ese mismo año, a inicios de año. Ellas están festejando, cenando, y de pronto pasa lo siguiente. All right. Ready? Wait, let's make sure we're... All right. 1, 2, 3. Straight up. Oh. All right. Ready? 1, 2, 3. Oh! I can get it. Twist it. There we go. Woo! Happy New Year's! Happy New Year! That has not worked! Hold on! Okay. No, it worked, but we just haven't... That has not... I've twisted it! That has not worked! That's my dad's snow globe. Like, we designated that to, like, be my dad. Oh my god. What the f***? Este video, más allá de dar miedo, es muy emotivo. Sí, perdón, voy a interrumpirte porque esta evidencia no me la muestras tú antes de que grabemos el episodio. Cuando lo empecé a ver no entendía lo que estaba pasando, pero cuando se escucha la música y vi los rostros, sabía dónde iba a llegar. Sabía cuál era el punto y sabía cuál era la intención de esta música. Pues déjate, doy un dato todavía más impactante de esto. Esa bola de nieve, ese snowball, con música, se la habían regalado a su papá el año nuevo anterior,
cuando él ya estaba enfermo. Ujú. Es una bola de nieve con un perrito, con un gorrito, que de cierta forma se parece, de forma hasta irónica o chusca, al papá. Fue una forma de decir del padre: feliz año nuevo, esposa e hija. Híjole. Y se puede ver en el rostro, ella lo supo, ¿no? Sí, todo el tiempo que tuvieron ahí el objeto no estaba haciendo nada. Y fue justo cuando dieron las 12, cuando están abriendo estos que sacan los papelitos como bombitas, no sé cómo le llamen. Pasa esta situación. Ujú. Buen timing. De cierta forma, esta persona trascendida les dijo a su familia: aquí estoy, feliz año nuevo. Fíjate que este tipo de evidencia a mí, sin pensarlo, me gusta decir que es totalmente real. Sí, ¿Qué yo opina también. la gente? Aquí lo vamos a estar leyendo. Exacto. Sí, yo también soy de la idea de que cuando suceden estas cosas es porque sí te llegan señales genuinas de familiares trascendidos que te están dando ese apoyo o ese cariño, que siguen ahí. El siguiente video, Lain, es una niña que se encuentra jugando en el cuarto de su mamá. La mamá se dedica a este tipo de costuras, ¿no? Hace como costura y tejido y usa maniquís para poder usarlos de modelo. Esta niña se encuentra jugando y el primer video pasa lo siguiente. Ok, la niña se encuentra jugando. La mamá, quien es la que sube el material a redes, lo sube a un foro de Reddit en donde ella comenta que no está acostumbrada, de hecho jamás había publicado contenido de esta índole, sino que lo hizo para buscar ayuda y preguntar a la comunidad que qué podría pasar, porque su hija le comenta que ella escucha que alguien la llama desde el closet. Cuando abre se ve que la niña se queda ahí, como atenta. La niña le dice que algo le decía de adentro que se metiera. Siente un escalofrío y se sale de la habitación. Y en cuanto la niña sale, la puerta, sin tener una entrada de aire ni nada, se cierra por sí sola. Es importante comentar que, según diferentes filosofías, por ejemplo el Feng Shui, aseguran que las energías negativas se esconden en los armarios, en los closets. Esto por la acumulación de cosas que pudiéramos tener y el desorden, son lugares que son más propensos para que las entidades se puedan esconder en estos sitios. Uh-huh. Por eso es tan importante que tengamos como esa cultura de todo lo que no te sirva, toda la ropa que no utilizas, hay que aprender a sacarlo, hay que aprender a depurar. Repito, según diferentes filosofías como el Feng Shui, hay entidades que se esconden en los armarios por la acumulación de energía negativa. Uh-huh. Hay que depurar. Exacto. Pero hasta ahí no queda este video. No me digas eso. Viene un clímax. Pasan los días, pasan las semanas. Ya se habían olvidado del tema. La mamá se encuentra trabajando y de pronto la niña empieza a sentir mucho miedo. Y le dice: mamá, otra vez. La mamá se levanta y comienza a grabar.
Vamos a verlo. Hey guys, just wanted to jump on really quick because I had to stop sewing. My daughter just said that something weird really happened and we've been experiencing a lot of strange things lately, just different noises and stuff. Don't mind my mannequins, I sew for a living, so can you tell mommy what you just said? I think there's something underneath that door. Under the closet door? Is that what scared you? It's okay. Everything's alright. What? I'm scared. Come on. Pudiéramos estar hablando de un egregor. La energía que se le puede dar a este tipo de objetos, también por favor, como una señora o a una mamá se le ocurre tener maniquís, que hay que recordar que son figuras humanas del tamaño técnicamente real, en una habitación donde hay un pequeño. El pequeño, si de repente con un montón de ropa, yo creo que te ha pasado, Sí. a veces ver el bulto de ropa en la noche te puede formar algo Pensar y te que- da miedo. Imagínate un maniquí donde tú le puedes dar la fuerza de, ¿y si se mueve? ¿Y si me está viendo? Y energéticamente lo empiezas a cargar y le das esa energía. Ujú. De entrada, no quieres que pase algo, no pongas eso donde está la niña. Exacto. Y hasta cierto punto me parece un tanto irresponsable. Pues esa fue la historia de esta madre y esta hija que viven solas. Quiero hacer esa acotación. Bueno, no tan solas, viven ellas dos Ellas y dos, sí. no sé cuántos maniquís. Pero inclusive hasta la mamá decide meter la cámara al closet y es justo cuando se aleja del closet que el maniquí se cae. No sé, a mí me llamó mucho la atención, creo que es de los videos que más me han impactado últimamente, porque a mí me daría muchísimo miedo vivir en esa casa sabiendo que ya ocurrió esto. Me daría muchísimo miedo vivir ahí. A mí me daría miedo tener esa mamá que tenga esos maniquís en la casa. Ya sé también. En teoría viven más maniquís que personas. Literalmente, ¿no? Nos protegen más los maniquís que las personas. Hay otro video también rápido. Este tiene que ver un poquito con relación a los pasados porque también es una niña que está jugando que de la nada le hablan desde un closet, voltea y pasa lo siguiente. It feels so funny. What he was doing? Games play. Are you going to sleep?
La niña procede a huir a discreción. A discreción. ¿Nunca te ha pasado que sientes miedo? A mí me pasa mucho y me pasaba mucho en las investigaciones. Cuando sentía que había algo y cuando empezaba a sentir el miedo, para mí era muy necesario sentir algo atrás. O sea, suena raro, pero me refiero Como escalofríos. No, yo necesitaba sentir una pared. Estar recargado de una pared y Ok. ya poco a poco me iba como Yendo. pegando fuga, pero tenía que sentir algo en la espalda. No sé por qué conmigo ha sido una inseguridad. La gente que me conoce, por ejemplo, en Guadalajara, cuando coordinaba eventos, siempre tenía que tener una mochila para sentir que tenía algo cargando o algo en la espalda para darme seguridad. Quizás es una especie de llamado a que cuides tus espaldas, no lo sé. Una especie de mensaje toda tu vida, de cuidarte a ti mismo. Quién sabe, pero sí hay técnicas como para evadir ese tipo de situaciones, ¿no? O al rato que nos patrocine Chenson o alguna marca, ¿no? Uy, estaría genial. Estaría bueno. Yo crecí con esas mochilas y duran mucho. No es patrocino, no me están pagando. Simple y sencillamente fue una marca que me acompañó muchos años. Te voy a platicar del último caso, Lane. Son 3 videos, pero es un caso en específico. En Francia, esto le sucede a una madre que vive sola con su hijo. El primer video que vamos a ver, quiero que presten mucha atención porque ella se encontraba con su hijo mientras él jugaba juguetes, carritos, y de pronto pasa lo siguiente. Vamos a verlo. C'est pas possible, ça marche pas. Pourquoi ça marche Como te comento, su hija se encontraba en otra habitación jugando. Ella escucha ruidos en el cuarto del pequeño o la pequeña y se levanta y empieza a grabar. Y sucede esto. Algo que sin duda la dejó muy asustada, muy aterrada, pero no fue lo único que le pasó a Elaine. En otra ocasión ella se encontraba en su sala, o para lo que parece ser como un estudio, empieza a escuchar ruidos y decide grabar el siguiente material. Arrête. Segundo video. Misma casa. Como te comento, la chava empieza a escuchar ruidos, percibe algo al fondo, empieza a grabar. Y este maniquí, que es más como un juguete de su hija, que es de estos para peinar, empieza a girar. Y de repente
mira hacia la persona que está grabando, hacia la señora. Ella se levanta, se mueve, el maniquí empieza a girar hacia donde va ella. Ujú. Y de pronto este cartel se tira. Regresa hasta donde estaba grabando al principio, asustada, y le dice: stop, para. Y se escucha como algo un poco entendible, pero se escucha como un no. Aquello no le iba a dejar en paz. Estaba aferrado a seguir haciendo eso. Y volvemos a lo mismo. Protagonista, una imagen, una cabeza de una muñeca y que además no es bonita. Si le ves los ojos, es como, tiene cara como si se hubiera machucado el dedo gordo del pie. Los ojos son raros. O sea, ¿por qué tener este tipo de cosas aquí que pueden vibrar mal, no? Sí, claro. Pero ahí no termina la cosa. El clímax de la historia de esta mujer es que se encuentra sola en casa y de pronto empieza a grabar. Ujú. Porque la puerta de su pasillo empieza a golpetear. Pero quiero que presten muchísima atención al video y no pierdan atención a los detalles. Loli. Loli. Laisse-moi. Loli. Oui, Loli. Oui. Es tan fuerte que me parece complicado decir que es real. Al final pudiera parecer que es el reflejo de la persona que está grabando, pero se nota que ella se mete abajo de algo para intentarse proteger y la silueta sigue ahí. Pero ¿qué es esta silueta? Esta silueta también vemos que se va acercando a ella, ¿no? Cómo se esconde, vuelve a asomarse y ya lo ve más cerca y es cuando ya decide irse a esconder. Imagínate ahorita los que estén viendo el episodio con luz apagada y cerca de ellos hay una puerta. El imaginarte lo que hay detrás de ella o se ve todo oscuro, lo que puede haber en esa oscuridad te pone a pensar. Fue evidencia interesante y fuerte. De hecho, así ha pasado. Hace algunas semanas ya semanas, me escribieron como: oye, estaba viendo el episodio y me cerraron la puerta. Una persona que estaba viéndolo mientras cenaba estaba viendo uno de nuestros episodios y dice que una de las puertas se cerró de golpe. Deberíamos de tener un ritual para cuando terminen los episodios para que no se queden con miedo. No sé, por ejemplo, ¿te acuerdas en Se Vale que bailaban el arremanga la repújala? Podemos hacerlo aquí alrededor. Bien dislocada el invitado y arremanga la repújala así. O también ¿cómo decía? Mi abuelita decía mucho, cuando se asustaba decía: císcale diablo el panzón. Era su manera de protegerse. Císcale diablo el panzón. Ok. Era su forma de correr entidades. Císcale. Císcale. No, mi abuela era una señora de muchas cábalas. También en el fútbol, en el deporte, también. Cuando su equipo iba a perder o era un penal en contra de su equipo, empezaba a decir: sébele burro, sébele burro. Y fallaban. Ok. O sea, sí, de cierta forma, sí era muy, muy espiritual. Ok. Hay muchas frases también de abuelas. Pongan ahí en los comentarios qué frase podíamos utilizar para espantar malos espíritus. ¿Qué otra cosa pues, se dice regularmente? ¿Para alejar energías? Úxcale. ¿Úxcale? ¿Qué Úxcale. significará úxcale? No sé. Siento que viene más de una onomatopeya, ¿no? Como para espantar gatos, Ajá. como la antigüedad. Úxcale. No Bueno, lo sé. que la gente nos diga las frases. Que lo escriba. Alain, hemos llegado a la recta final de este episodio. Un episodio que la gente estaba esperando, que ya te pedían de nuevo
en este espacio y muchas gracias por acompañarme como cada jueves. ¿Qué hay de nuevo en El Grito? Porque vi que hay unas noticias muy interesantes. Exacto. Invitar a la gente que no se pierda todos los miércoles en punto de las 9 de la mañana El Grito de la Llorona. Y como novedad, recientemente abrimos un nuevo canal llamado Postmortem. Un canal donde vamos a hacer investigaciones muy profundas, donde estamos buscando qué invitados tener, especialistas desde forenses, investigadores, policías, pero centrándonos en un tema muy específico. Aquellas historias de personalidades que quizá fallecieron de una manera trágica, una manera extraña, y que ahí está la historia enterrada y que nosotros vamos a intentar desenterrarla de una manera muy interesante, así que no se lo pierdan. Postmortem, así nos encuentran. Igual vamos a poner la liga para que lo puedan checar. Muchísimas gracias, Aline. Muchas gracias a toda la gente que se conectó. Muchas gracias también a la gente que nos está apoyando en producción. El archivo negro ha sido abierto. Y nos vemos con más evidencia el próximo jueves. Hasta la próxima.